Súper, Sonia dice que también. ¡Ay, qué felicidad! Oigan, bueno, pues entonces vamos a comenzar, ¿sí? Les empiezo de nuevo. Les andaba yo diciendo que este tema es un tema súper amplio, súper amplio, que en realidad es un taller que yo imparto que dura 16 horas. Entonces, bueno, traté de resumirles algunos de los puntos más importantes, sobre todo porque ya saben que a mí me gusta darles cosas muy prácticas que ustedes puedan pues de cierta manera, pues llevar a la práctica luego en su casa. Entonces, pues vamos a comenzar. Yo les decía que este tema de disciplina y límites, pues es un tema para mí súper importante, porque al final, o sea, ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos? Pues que cuando lleguen allá afuera, se conviertan en personas, pues ciudadanos productivos de la sociedad, ¿no? Ciudadanos adaptados a nuestra sociedad. Queremos que sean personas que tengan habilidades y recursos para tener éxito allá afuera, ¿sí? Y que más allá de que puedan ser ciudadanos productivos, pues que sean ciudadanos felices, ¿no? Ciudadanos que estén haciendo las cosas bien allá afuera. Y precisamente eso es lo que nos permite el tema de la disciplina y límites en casa. Algunas de ustedes conocen el acercamiento de paternidad libre de gritos. Ana Tere tomó el taller completo y seguramente no sé si Sonia y Carla habrán escuchado la conferencia, pero bueno, la conferencia también la di en el grupo de Alas en Conciencia. Entonces, el creador y el autor del programa de Paternidad Libre de Gritos, él dice, lo que más quiero para mis hijos no es que me respeten o me vean como una autoridad o me hagan sentir bien en mi rol como papá. Lo que quiero para ellos es que se conviertan en personas autodirigidas, que tomen sus propias decisiones, vivan con las consecuencias de esas decisiones y no culpen a nadie más. Eso es lo que quiero. Y si te pones a pensar, dices, pues sí, o sea, al final eso es lo que nosotros queremos. Entonces, si pensamos en términos de esto, la disciplina es simplemente enseñarle a tus hijos comportamientos y actitudes apropiadas para ayudarles a que se conviertan en eso, en adultos autodirigidos. ¿Cómo vas a enseñarle esos comportamientos, esas actitudes apropiadas a través de los límites? ¿Sí? Entonces, les decía yo que el tema de disciplina y límites, pues tiene muchísimo que ver con el cerebro. ¿Por qué? Porque al final, todas las personas, o sea, piensen en nosotras mismas como adultas, nosotras como adultas tenemos un lóbulo frontal, que es nuestro policía interno. Ese lóbulo frontal es el que nos permite tomar decisiones racionales, nos permite anticipar las consecuencias de nuestras acciones. Cuando vamos a hacer algo, somos capaces de detenernos y decir, a ver, si hago esto, ¿qué pasaría? Si hago lo otro, ¿qué pasaría? ¿Sí me explico? Como de analizar las circunstancias. El lóbulo frontal también es el que nos dice, a ver, espérate, bájale 4 rayas, así como loca no vas a lograr nada, necesitas tranquilizarte. Es nuestro policía interno. Entonces, ese policía interno es el que va a permitir a tus hijos pues que se comporten apropiadamente, que tomen buenas decisiones, que anticipen las consecuencias de sus decisiones, ¿sí me explico? Pues que se comporten de manera racional, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el único problema? Pues que el lóbulo frontal no se termina de desarrollar hasta por ahí de los 25 años de edad. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo ese tiempo, antes de ese tiempo, pues necesitan límites externos porque todavía no pueden darse completamente al 100%, en el 100% del tiempo, todavía no son capaces de darse límites a sí mismos, que finalmente eso es lo que hace el lóbulo frontal. Lóbulo frontal es el que nos permite darnos límites a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, mientras no se termine de desarrollar, significa que tus hijos, por ejemplo, cuando llegan los hijos a la adolescencia, pues los hijos son capaces, de cierta manera, de repente, ¿no? De repente, pues tomar decisiones buenas, ¿no? O sea, pensar antes de actuar, de repente lo hacen y dices, ¡ay, ya la hice! Y al siguiente día ya hicieron una tontería y dices, no, ya no la hice, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el lóbulo frontal todavía está en desarrollo. Entonces, habrá momentos en que sí lo hacen, habrá momentos en que no, porque apenas se está terminando de formar. Entonces, esto aplica igual de la misma manera y hasta todavía más grave el asunto con los niños pequeños. ¿Por qué? Pues porque su lóbulo frontal todavía no está desarrollado, todavía está muy tranquilito, pues, o sea, todavía está muy inmaduro. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras ellos no puedan darse límites a sí mismos, no puedan autorregularse, nosotros tenemos que regularlos.
¿Cómo los vamos a regular? ¿Andando atrás de ellos ahí con el cinturón? No, los vamos a regular poniéndoles límites perfectamente claros que ellos puedan seguir por sí mismos, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar precisamente en esto que decíamos, pues se dice que en los primeros 6 años de vida es cuando es como que el momento más importante para hacer cosas por los niños, que porque lo que hagas en los primeros 6 años de vida, pues sí, pero también hay una transformación dramática a nivel cerebral entre los 10 y los 20 años. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que tus hijos todavía tienen remedio, no se te van a quedar así, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, decíamos, uno de los problemas, por ejemplo, si pensamos en la adolescencia, uno de los problemas más complicados con este asunto es que ellos tienen ya sistema límbico en total funcionamiento, pero todavía están desarrollando el lóbulo frontal. Por eso a los adolescentes les cuesta tanto trabajo controlar sus emociones y por eso explotan de la nada y por eso tienen estos cambios de humor y por eso están de genio todo el tiempo. ¿Sí me explico? Porque tiene que ver precisamente con eso. Entonces, ¿qué significa, decíamos, todo esto para nosotros como adultos, como mamás o como papás? Pues que tenemos que aprender a manejar eficazmente la disciplina, a establecer límites perfectamente claros que tus hijos puedan seguir por sí mismos. No se trata de que tú andes atrás de ellos, sino que ellos puedan seguir esos límites por sí mismos. Entonces hay varias características que tienen que estar en su lugar, varias cosas que tienen que estar en su lugar, varias características que tú tienes que asegurarte de cumplir para que puedas tener una disciplina eficiente en casa, ¿ok? Entonces ahí les va. La primera es firmeza, ¿ok? Tenemos que ser súper firmes con las reglas que establecemos, con los límites que marcamos, ¿sí? Entonces, la firmeza no implica ser un ogro, comportarse de manera hitleriana, levantar la voz, gritar, regañar. ¿Sí me explico? No tiene que ver con eso. La firmeza implica fuerza, sí, implica organización, sobre todo creo que yo implica organización e implica liderazgo. Estamos hablando de que no es una cuestión de rigidez, ¿ok? Tiene que haber cierto grado de flexibilidad. Ayer yo lo comentaba con mis alumnos de Paternidad Libre de Gritos, o sea, nosotros vamos a poner límites en casa, pero vamos a permitir cierta flexibilidad, vamos a poner límites. Yo siempre pienso en los límites, miren, como si fuera una hoja en blanco, ¿no? O una cosa así, miren, acá tengo un libro, como si esto fuera. Los límites es esto, ¿no? Lo de afuera, el perímetro. Pero tenemos que dar la libertad de que los niños se muevan aquí adentro, ¿sí? Entonces, ser firme implica decir, hey, bañarse no es una opción, o sea, bañarte tienes que bañar, ¿sí me explico? Pero flexibilidad en el sentido de, tú dices, tú eliges, tú como niño eliges si te bañas antes de cenar o después de cenar, o si te bañas en mi baño o te bañas en el tuyo, o si te bañas en la tina o te bañas en la regadera, o si te bañas y te secas con el por ejemplo, la toalla de Superman o con la de Batman, o cuando ya están más grandes, adolescentes, pues tú decides si te bañas en la noche antes de dormir o te bañas en la mañana antes de irte a la escuela, ¿me explico? O sea, tiene que haber cierta, cierta flexibilidad, o sea, no puede ser todo imposición, porque cuando todo es imposición, entonces es cuando empiezan los problemas de interacción con los chavos, y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Es cuando empiezan, diría yo, los gritos. Entonces, para manejar eficazmente la disciplina, pues número uno vamos a tener firmeza con flexibilidad. Y eso implica tener una autoridad clara, pero sobre todo la firmeza involucra que va a haber reglas claras y constantes. Que sin importar con quién esté el chamaco en casa, las reglas siempre van a ser las mismas. Las consecuencias siempre van a ser las mismas. En el taller de Paternidad Libre de Gritos, no me dejará mentir Ana Tere que está aquí, les hago hacer una lista de todas las acciones y vamos a poner consecuencias. Acción, consecuencia, acción, consecuencia, acción, consecuencia. ¿Para qué? Para que si tú te tienes que ir y tú, por ejemplo, tu marido se queda con los niños, le dejas el acordeón y entonces tu marido dice, ah, bueno, ok, si hacen esto, tengo que hacer esto, si hacen esto, tengo que hacer lo otro. ¿Sí me explico? Entonces, eso permite que las reglas sean claras y constantes. Eso permite que sin importar quién esté, los niños siempre van a tener una estabilidad en términos de disciplina, ¿sí? El segundo punto en términos de manejo eficaz de la disciplina, ahorita van a ver, son 5. El segundo punto, ¿sí? Es
amabilidad. Y esto es a lo que me refería yo hace rato, con que no necesitamos ser hitlerianos, ni necesitamos ser agresivas, ni necesitamos gritar. O sea, cuando se trata de ejercer la disciplina en casa, pues tiene que haber, por supuesto que tiene que haber esa firmeza a la que hablábamos, pero también puede haber tranquilidad y también puede haber control emocional. O sea, tiene que haber una actitud positiva hacia los límites. ¿En qué sentido? Tus hijos tienen que entender que los límites están establecidos. ¿Para qué? Para que podamos tener una sana convivencia, para que las cosas fluyan bien, para que nadie se moleste si alguien está, digamos, para no molestar a otros porque estoy pasando por encima de la libertad del otro, por ejemplo. Entonces, la amabilidad en la disciplina implica respeto, implica tomar en cuenta al otro. Por ejemplo, yo siempre le he dicho, sobre todo a las mamás de adolescentes, a ver, escúchalos. Ya sé que ellos siempre reclaman con respecto a los límites, pero escúchalos, no te cuesta nada escucharlos, porque las mamás dicen, ni me digas nada, no quiero que me argumentes, no me digas, no vas y punto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, escúchalo, no pierdes nada con escucharlo, escúchalo, sé un poco empático, ¿no? Entonces, escúchalo, la regla no va a cambiar, pero no pierdes nada con escuchar. Entonces, tener amabilidad en la disciplina involucra que yo pueda poner esas reglas o que yo pueda marcar esos límites, pero de una manera tranquila, de una manera clara, bajo control, pero de una manera tranquila. ¿Sí me explico? Entonces, implica poder decir, ¿sabes qué? Habíamos acordado que no te puedes sentar a jugar videojuegos, por decir algo, hasta que no hayas tendido tu cama. Entonces, por favor, tiende la cama. Entonces, estoy siendo amable, estoy siendo amable, estoy siendo firme, pero no estoy faltando al respeto ni estoy siendo grosera, estoy siendo amable, porque lo que queremos es que haya una actitud positiva hacia los límites, ¿ok? Entonces, el siguiente punto en términos de manejo eficaz de la disciplina es la consistencia o la constancia. Y era lo que yo mencionaba hace un momento, o sea, esto implica ejercer, o sea, tener reglas siempre y que las consecuencias se ejerzan siempre, sin importar lo que esté pasando, sin importar la circunstancia. ¿A qué voy con esto? La razón por la que los padres de familia o las mamás no son consistentes en la disciplina es porque la consistencia depende de su estado de ánimo. La consistencia depende de sus emociones. ¿A qué me refiero con eso? A lo mejor tú ya pusiste reglas, ya marcaste límites en tu casa y entonces de repente un día llegas, ¿no? O sea, llegas de la calle, llegas súper cansada y ya viste que tus hijos ya hicieron algo que no se podía y dices, uy, ¿sabes qué? Ay, no quiero lidiar con eso, que hagan lo que quieran y no pelas. O a lo mejor estás de súper buen humor y dices, ay, no quiero pelear con ellos, estás de súper buen humor, sabes que ya hago como que no veo. O a lo mejor llegas de malas, a lo mejor ya son las 8 de la noche, ya lo que quieres es que se vayan a dormir, ¿no? Y estás cansada, estás hasta el tope, y entonces resulta que hacen algo que no deben y entonces explotas, ¿no? Explotas y entonces pones una consecuencia gigante, a lo mejor una consecuencia que ni vas a poder cumplir. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por la emoción. Entonces, la consistencia, por eso les decía yo que todo esto, un manejo eficaz de la disciplina involucra organización, porque la consistencia depende de que tú tengas un plan, ¿sí? Lo que yo les decía hace rato, si tú tienes una tablita, o sea, si tú tienes un acordeón donde dices consecuencia, o sea, acción, consecuencia, acción, consecuencia, acción, consecuencia, acción, consecuencia, y tus hijos saben eso, que cuando llevan a cabo una acción incorrecta, la consecuencia es tal, pues entonces eso es lo que permite que haya una constancia o que haya una consistencia, porque ellos ya saben que sin importar sin importar la circunstancia, siempre va a pasar exactamente lo mismo, siempre va a haber una consecuencia para sus acciones. Eso requiere organización, ¿por qué? Pues porque te tienes que sentar a hacer la tablita, pero vale la pena, porque entonces no te agarran de bajada, porque muchas veces lo que nos pasa, y seguro les ha pasado a ustedes, es que te agarran de bajada y dices, hicieron una cosa nueva y no supe qué consecuencia ponerles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite tener una tablita de esa naturaleza? Pues entonces que no te agarren de bajada, porque la vas a diseñar, la vas a escribir cuando estás tranquila, cuando estás echándole coco y cuando puedes echar la imaginación a ver a qué otra cosa se le pudiera ocurrir a tus hijos. Yo les había dicho en otro momento que, yo les había dicho en otro momento pues que yo no soy mamá, pero soy hija.
Y yo tengo claro que como hijos, pues tampoco somos tan creativos. O sea, ustedes siempre pelean con nosotros por las mismas cosas. O sea, mi mamá conmigo siempre peleaba con las mismas cosas, con mis hermanas igual siempre peleaba por las mismas cosas. Entonces, si siempre peleas por las mismas cosas, pues entonces, ¿qué necesidad? ¿Me explicó? Pues entonces siéntate a planear qué vas a hacer la próxima vez que tu hijo o tu hija haga esa cosa que ya sabes que va a hacer. ¿Sí? Entonces, el siguiente punto en términos de manejo eficaz de la disciplina es la congruencia, ¿sale? Y esto involucra, decía Einstein, que dar el ejemplo no es la principal forma de enseñar o de influir, o sea, es la única, ¿no? Entonces, ¿qué involucra esto? Pues modelar con el ejemplo, o sea, mostrar las actitudes y los comportamientos que queremos ver en ellos, ¿sí? Entonces, pues si yo quiero que mi hijo, por ejemplo, no haga berrinche, o yo quiero que mi hijo no levante la voz, pues no le puedo pedir que no haga berrinche o que no levante la voz yo gritando como loca histérica, ¿no? O yo haciendo el berrinche adulto así, ¿no? A todo lo que da, pues es que no es congruente, ¿no? Entonces eso involucra pues jamás pedirles algo que yo no estoy dispuesta a hacer yo misma, porque muchas veces somos súper estrictos con ellos, ¿no? O sea, súper estrictas con ellos y a veces les pedimos cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Digo, nada más falta ver, por ejemplo, los papás que le prohíben a los hijos fumar y ellos fuman, ¿no? Les prohíben tomar y ellos toman, o o como les decía, así de que no grites, te estoy diciendo que no grites, ¿no? Y dices, no, pues sí. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? ¿Sí? La siguiente característica para tener un manejo eficaz de la disciplina es la justicia. ¿Y qué significa eso? Pues que tiene que haber un trato equitativo para todos, ¿sale? Por un lado, para todos. ¿Qué significa eso? Pues que si en mi casa, por ejemplo, quienes de ustedes tengan más de un hijo, pues las reglas son parejas para todos. A lo mejor las voy a adaptar dependiendo de las edades, pero por decir algo, oye, pues si la regla en la casa es que todo mundo participa de la limpieza y del orden de la casa, pues eso es parejo para todos. Tenga mi hijo 15 o tenga mi hijo 4. Pues a lo mejor al de 4 no lo vas a poner a lavar trastes, ¿verdad? Pero el de 4 puede llevar las servilletas a la mesa o puede poner los tapetitos para comer, por ejemplo, ¿no? O te puede ayudar a sacudir, por decir algo. Entonces, las reglas, a eso me refiero con trato equitativo. Y bueno, en algunas familias pues también involucra pues que las reglas sean parejas para hombres y mujeres, porque pues desafortunadamente en nuestro país todavía hay familias en donde pues las mujeres son las que tienen que hacer ciertas cosas y los hombres no, ¿sí? O sea que, por ejemplo, que si la limpieza de la casa, pues es obligación de las mujeres y no de los hombres, incluidos los niños, ¿no? Entonces, esto involucra que haya trato equitativo para todos, decíamos, reglas parejas para todos, pero se adaptan a las edades de cada uno, ¿sí? Entonces, y también la justicia involucra que haya consistencia en las circunstancias, es decir, que siempre, o sea, siempre para las mismas acciones haya las mismas consecuencias, ¿sí? Que siempre para las mismas acciones haya las mismas consecuencias, ¿ok? Y que sin importar quién sea la persona que rompa la regla, pues la consecuencia se ejerce. Así sea mi hijo el bien portado o así sea mi hijo el mal portado. La consecuencia es la misma y no le damos chance. Y yo les digo esto porque yo fui siempre una niña muy bien portada. Pues fui bastante obediente y etcétera. Y entonces, en mi casa no, porque en mi casa mis papás eran muy, como firmes y consistentes, pero en la escuela, a mí como alumna de 10 me daban un montón de chance los maestros. No era común que yo hiciera cosas que no, pero me llegaron a dar mucho chance con muchas cosas, ¿no? A repetir los trabajos o a entregar otro trabajo o entregarlo tarde de repente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era la niña de 10 y mis compañeros que a lo mejor eran de 5 o de 7, a ellos no los dejaban, ¿no? Entonces, pues tiene que haber consistencia en las circunstancias, ¿ok? Entonces, quiero platicarles acerca de los tipos de disciplina. No me voy a meter mucho en esto. Estos son los tipos de disciplina que plantean Nelson y Lott, que son las psicólogas que escribieron este libro de disciplina positiva. Entonces, no me voy a meter ahorita con lo de disciplina positiva porque sé que muchas de ustedes ya lo conocen y porque quiero hablarles más bien de otro modelo, pero nada más quiero decir de manera general esto de la disciplina positiva.
Entonces, en el modelo de disciplina positiva se habla de dos tipos de disciplina, ¿ok? Y entonces, por un lado se le conoce, se le llaman a la disciplina a corto plazo, por un lado está la disciplina a corto plazo y por otro lado está la disciplina a largo plazo, ¿ok? La disciplina a corto plazo, básicamente lo que busca es obtener resultados inmediatos, es decir, yo no estoy aspirando a nada, nada más a que me obedezcan en el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La disciplina a corto plazo, yo le digo que es la disciplina llena de gritos, ¿no? O sea, lo opuesto de esto. ¿Por qué? Pues porque no me importa si aprenden algo, lo que me importa es que en este momento me obedezcan. Entonces, la disciplina a corto plazo, pues normalmente involucra gritos, involucra sombrerazos, involucra, ¿sí me explico? A lo mejor, pues algo de violencia, ¿no? O sea, violencia verbal o violencia física, el zape, el pellizco, la nalgada, la cachetada, el cinturonazo, ¿sí me explico por qué? Pues porque lo que quiero es que me obedezca en este momento. Entonces, como la disciplina a corto plazo no me importa si aprendieron nada, no me garantiza que hayan aprendido algo y que en el futuro no vayan a repetir la conducta, pues la disciplina a corto plazo se vuelve muy desgastante física y emocionalmente porque le tengo que echar mucha fuerza, mucha enjundia, pues, porque si no, porque es el grito en el momento así de, ¡que te calles! ¡Que te vayas a tu cuarto! ¿Sí me explico? Porque es en este momento, o sea, no me importa nuestra relación en este momento, no me importa nada, lo que quieres es que me obedezcas. Entonces, este tipo de disciplina a corto plazo, pues no enseña nada, decíamos, a largo plazo y tampoco motiva el cambio. Simplemente a través de la intimidación, pues tú logras, ¿no? O sea, logras que te obedezcan, básicamente. Entonces, en disciplina positiva ellos hablan de tres tipos de disciplina a corto plazo. Controladora, punitiva y recompensante, que es este control así hitleriano, donde yo controlo a mis hijos a partir así de andar atrás de ellos y persiguiéndolos y controlándolos a través de premios, a través de castigos, y entonces obtengo obediencia, pero no me garantiza nada que ellos realmente vayan a hacer lo correcto cuando yo no esté supervisándolos, ¿sí? La permisiva, sobreprotectora y de rescate, pues es un poco esta idea de los papás de que pues, si me hago amigo de mis hijos, a lo mejor me hacen caso, ¿no? O para que tengamos una muy buena relación y pues se vuelven amigos de sus hijos en vez de papás. Y entonces pues terminan o sobreprotegiendo o rescatándolos de las consecuencias de sus acciones. Entonces, ¿qué sucede? Pues que son chavos que no desarrollan tolerancia a la frustración, son chavos que les cuesta muchísimo, muchísimo volar con sus propias alas cuando llegan a la adultez. Y pues son chavos que también, o sea, crecen creyendo que, pues, que pueden hacer y deshacer y no pasa nada, ¿no? Que van a llegar allá afuera y que no va a haber consecuencias para ninguna cosa y pues se terminan dando de topes contra la pared. El tercer tipo de disciplina a corto plazo es ser negligente o darse por vencido. Y bueno, pues esto yo lo había platicado en otro momento con respecto a la paternidad libre de gritos, pero pues básicamente es, o sea, hay papás que no les importan sus hijos, ¿no? Y entonces, pues básicamente, pues no los pelan, tan, tan. O hay papás y mamás que tienen situaciones tan complejas con sus hijos en casa que terminan dándose por vencidos porque no saben qué otra cosa hacer. Porque a lo mejor intentaron una cosa, intentaron otra y pues finalmente se dan por vencidos. Entonces, estos tres estilos de disciplina a corto plazo, pues finalmente dan resultados inmediatos. O sea, me garantiza pues que en este momento me va a obedecer o que en este momento no se va a enojar conmigo, ¿no? O que en este momento voy a tener tranquilidad, pero pues no me garantiza que mis hijos aprendan algo para el futuro, ¿vale? Entonces, hay dos ejemplos, ¿no? Si pensamos en películas, hay dos ejemplos para mí muy claros de la disciplina a largo plazo, ¿sale? Que sería en la película de los coristas, está este señor que ustedes ven ahí, Mathieu, ahí hay un ejemplo muy claro de la disciplina amable y firme, como se le llama también a la disciplina a largo plazo, o en las películas de Harry Potter, la profesora McGonagall es otro ejemplo de la disciplina amable y firme, donde son muy claros con las reglas, muy claros con las consecuencias, no, o sea, no ceden, ¿no? O sea, no ceden, las reglas se cumplen y tan, pero siempre de una manera muy amable, siempre de una manera muy firme, ¿sí? Entonces, la disciplina a largo plazo básicamente significa pues que estemos más interesados por los resultados y los objetivos a largo plazo que en soluciones inmediatas. ¿Sí me explico? Entonces, esto involucra, por ejemplo, pues que a lo mejor en este instante, ¿no?
en este instante no voy a decirle nada a mi hijo que ya vi que no está haciendo la tarea, ¿sí? Pero yo ya le anticipé que si aquí llega a esta casa con un promedio de tal, pues va a haber una consecuencia. Entonces voy a dejar que solito demuestre que puede o que no puede, para que se dé cuenta, pues, cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Para que aprenda a organizar sus tiempos, o para que aprenda autorregulación, o para que aprenda qué sí le funciona y qué no le funciona. Entonces, ¿qué implica la disciplina a largo plazo? Pues número uno, vamos a establecer con anticipación, ¿sí? Y yo digo digamos que de manera, aquí falta una palabra, pero decíamos que de manera conjunta, ¿no? Es decir, con tus hijos. Pues, ¿cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias de romper dichas reglas? Entonces, por ejemplo, si tus hijos participan de la creación de las reglas, por ejemplo, es muchísimo más probable que las cumplan, porque ellos participaron. Entonces, a mí me gusta mucho esto de sentarte con ellos y decir, a ver, oigan, está pasando que se están yendo a dormir, por decir algo, se están yendo a dormir y se queda todo el tirador en la sala. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos poner reglas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la regla? Y entonces que ellos solitos digan, ¿no? Ah, pues la regla es que tenemos que recoger, no sé, antes de cenar, o que antes de dormirnos todo el mundo tiene que recoger. Ok, ¿y cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué va a pasar si no lo recogen? Y ellos mismos participan de eso, ¿sí? Y esto funciona con niños pequeños y con adolescentes también. Entonces, si ellos participan, pues es más fácil que ellos cumplan, porque ellos mismos dijeron que era lo que querían, ¿no? Ahí tú como adulto, pues obviamente vas a funcionar de mediadora para decir, ah, bueno, esta consecuencia sí, esta consecuencia no, porque a veces, aunque usted no lo crea, ellos son bien salvajes con las consecuencias, ¿no? Número dos, la disciplina a largo plazo también involucra dar atención positiva a los comportamientos deseados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que no estar nada más pendientes de lo que hacen mal, también estar pendientes de lo que hacen bien y reconocerlos, decir, oye, me di cuenta que hoy tendiste tu cama sin que yo te dijera, me da muchísimo gusto, gracias, ¿sí? O implica poder decir, oye, me di cuenta que este bimestre, por ejemplo, quienes tienen hijos más grandes, me di cuenta que este bimestre le echaste un montón de ganas a la tarea y veo que subiste de calificaciones, me da mucho gusto, felicidades. ¿Sí me explicó? Dar atención positiva también a los comportamientos deseados y no nada más a lo que hacen mal. ¿Ok? También la disciplina a largo plazo involucra que podamos permitirles que tomen decisiones o hagan elecciones cuando sea apropiado. Entonces, esto yo lo hablo mucho en Paternidad Libre de Gritos. O sea, no se trata de imponer todo el tiempo, no se trata de decirles lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y a qué hora lo tienen que hacer y además de qué humor. ¿Sí me explico? Sino esto habla de poder decir, ok, por decir algo, quienes tienen hijos chiquitos, oye, a ver, no puedes salir sin suéter, o sea, tienes que llevarte suéter, pero tú decides si te pones el verde o el rojo, ¿cuál quieres? Y entonces le permites elegir, ¿cierto? O por ejemplo con los adolescentes, pues poderles decir, a ver, en esta casa todos tenemos que participar de la limpieza de la casa, ¿tú qué vas a hacer? Tú dime qué eliges. Entonces darle una opción, lavar el baño, sacudir toda la casa, barrer y trapear, o sea, tú eliges. No lo impongo yo, tú lo eliges. Entonces es más probable que lo cumplan o que lo hagan hasta de mejor humor cuando ellos mismos lo eligieron, ¿sí? Otra cosa es ayudarles a ver que las decisiones y las elecciones tienen consecuencias. Entonces, pues a veces, sin caer en el sermón, ojo, ¿no? O sea, entonces a veces decir, mira, te diste cuenta, elegiste hacer esto y pasó esto. ¿Qué podrías hacer la próxima vez? Ayudarles a que se den cuenta de qué estrategias o qué cosas que ellos hacen funcionan y qué cosas no funcionan para obtener los resultados que ellos quieren. Y nuevamente lo que decíamos hace rato, pues actuar como modelo del comportamiento apropiado. ¿Sí me explico? Oye, pues si ahorita que estamos en cuarentena, yo les estoy diciendo que en cuanto se paren, la cama tiene que estar tendida, pues en cuanto me paro, la mía es la primera que tiene que estar tendida, por ejemplo, ¿no? O que si yo digo que no podemos andar en pijama todo el día, pues entonces soy la primera que me cambio de ropa, ¿sí? Tenemos que actuar como modelo del comportamiento apropiado y cuando hablamos emociones, pues todavía más. O sea, yo no puedo pedirles que ellos no griten o que ellos no hagan berrinche y yo me la vivo gritando todo el día o haciendo berrinche adulto todo el día, ¿me explico? O sea, tenemos que modelar lo que queremos ver en ellos. Y esto es lo otro de lo que yo les quería platicar.
Hay una psicóloga brasileña, ¿sí? Una psicóloga brasileña que se llama Paula Inés Cunha-Gomide, que en el año 2006 diseñó un cuestionario, un instrumento para medir los estilos de educación. Y es un cuestionario increíble. Y nada más porque ustedes están aquí conectadas conmigo, les voy a regalar el análisis de ese cuestionario. Les voy a mandar el cuestionario para que lo contesten y les voy a ayudar se los va, ¿cómo se llama? A calificar y les voy a decir cuál es el estilo que salió en su casa. ¿Sale? ¿Me recuerdan? Entonces, Paula Inés diseñó este cuestionario que clasifica los estilos de educación de los papás. Entonces, ella dice que hay varios estilos de educación negativos y hay 2 positivos, ¿ok? Entonces, quiero platicarles cómo están los negativos para que se den una idea, pero la idea es, quiero que se den cuenta, ojo, no es como que hagamos esto todo el tiempo, o sea, no es que todo el tiempo tengo disciplina relajada o todo el tiempo hago un monitoreo negativo, es en ciertas circunstancias. Aquí la cosa es analizar o darnos cuenta cuál es el que más utilizo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que más utilizo? ¿Para qué? Para empezar a generar cambios. Y sobre todo, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve ese estilo? Porque a lo mejor no me doy cuenta que estoy siendo inconsistente. Y esto es bien frecuente, ¿ah? Luego las mamás me dicen, es que la verdad soy una bruja, o sea, mis hijos me los traigo cortitos. Y cuando hablas con los hijos no, mi mamá es bien barco. Y dices, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que están recibiendo tus hijos. De hecho, imagínense que lo interesante de este cuestionario, de este instrumento, es que el cuestionario lo contestas tú para cada uno de tus hijos. Si lo puede contestar tu marido, sería genial. Entonces, tu marido lo contesta para cada uno de sus hijos. Y tus hijos lo contestan para ti. O sea, tus hijos dicen mi mamá educa así y tus hijos dicen mi papá educa así y entonces se contrasta. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que de repente los hijos piensan que la mamá es súper barco y la mamá, ella está pensando que es súper bruja o al revés, la mamá piensa que está haciendo súper barco y los niños dicen es una bruja, o sea, no puedo ni respirar sin pedirle permiso. Entonces, eso es lo interesante de este instrumento, pues que podemos analizar cómo están los dos lados. ¿Sale? Entonces les voy a platicar en qué consiste cada uno de ellos para que ustedes vean como por dónde va la cosa y lo platicamos. ¿Sale? Entonces vámonos primero con los estilos negativos de educación, ¿ok? Desde la perspectiva esta de Paula Inés, ¿ok? Entonces fíjense muy bien, el castigo inconsistente. Entonces, castigo inconsistente es lo que yo describí hace rato. El castigo inconsistente es educar desde mi humor, ¿sale? Estoy de buenas, les doy chance, estoy de malas, les va peor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hijos? Aprenden, más que aprender la conducta correcta, aprenden a identificar los estados de ánimo de los papás. Y entonces, si los ven que están de malas, entonces se apuran a obedecer, pero si los ven que están de buenas, entonces se hacen pato, hasta se relajan. Entonces, se vuelven buenos para identificar los estados de ánimo, pero no aprenden realmente la conducta correcta. Y sobre todo, pues solamente obedecen pues cuando el adulto está presente. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las expresiones que tu hijo contestaría si tú estuvieras utilizando el castigo inconsistente, este estilo de disciplina. ¿Sale? Por ejemplo, cuando hago algo equivocado, el castigo es más severo dependiendo de su humor. Cuando está contento o contenta, no le da importancia a las cosas equivocadas que yo haga. Me castiga cuando está estresada y una vez que se le baja el enojo, me pide disculpas o me quita el castigo. Cuando está estresada, termina ignorando mis malos comportamientos. Es malhumorada y su mal humor afecta a todos los miembros de la familia. Entonces, esto es lo que diría un niño que está viviendo bajo un estilo de educación de castigo inconsistente. ¿Ok? ¿Cuál es la percepción? Que mi mamá pone reglas y pone límites basado en si está de buenas o está de malas. Ese es como el resumen. ¿Sale? Siguiente estilo negativo, la disciplina relajada. La disciplina relajada básicamente implica que tú pones las reglas, tú pones las consecuencias y al final la que no las cumple eres tú. O sea,
Estas mamás o estos papás lo que hacen es ponen, según ellos ponen las reglas o ponen las consecuencias, y a ellos mismos se les olvida que pusieron eso. Entonces no las ejercen nunca. O de plano no ponen reglas y no ponen consecuencias y eso es un verdadero desastre. O sea, los chavos hacen lo que quieren porque saben que no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dirían tus hijos si utilizaras este estilo de disciplina? Dirían, mi mamá amenaza con ponerme una consecuencia y luego no pasa nada. Cuando me pone una consecuencia, le pido que me quite el castigo y después de un poco de insistencia lo hace. ¿Sí? Durante una discusión me porto grosero, le grito y entonces ya me deja en paz, ya no me dice nada. O cuando me pide que haga algo y no obedezco, pues ya lo deja pasar. O me advierte que me va a dar un premio si no hago algo y a la mera hora de cualquier manera me lo da. O sea, se siente mal y me lo da. Cuando me altero mucho en una discusión o pelea, percibo que eso la intimida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este estilo de educación? Pues que los hijos se empoderan. Como los papás no tienen una verdadera autoridad y se dan cuenta que pueden intimidar a los papás y que pueden hacer lo que se les da la gana porque no hay una firmeza de parte de los papás, entonces los niños se empoderan. Los niños o los adolescentes se empoderan. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que entonces lo que sucede es que ocurre este fenómeno del niño tirano. Ustedes saben que hay un libro al respecto del niño tirano, en donde quien manda en esa casa es el hijo. Y donde hasta la regla más sonsa y la regla más pequeñita, el niño se niega a obedecer. Entonces, pues este estilo, la verdad es que está muy, muy complicado. ¿Sí? Siguiente estilo, el monitoreo negativo. Monitorear negativo implica una sobresupervisión, una supervisión exagerada, en donde, que esto sucede mucho, por ejemplo, con los papás, cuando tienen muchísima ansiedad los papás. Entonces, ¿qué hacen? Andan arriba de los hijos y les esculcan la mochila y les buscan en el cuarto y les espían en el teléfono y les revisan los mensajes. ¿Y dónde estás? Cuando salen les están llamando, ¿dónde estás y con quién están? Y mándame una foto, ¿sí me explico? Entonces, este monitoreo negativo dice cómo se vería si tus hijos vivieran en este estilo. Ellos dirían, mi mamá critica cualquier cosa que yo hago, como que estoy desarreglado con el pelo despeinado, el cabello despeinado. Constantemente quiere saber lo que estoy haciendo en todo momento, controla lo que hago, cada que tiene una oportunidad me regaña, o sea, todo el tiempo está arriba de mí, y si estoy enojado o estoy alterado, todo el tiempo insiste en que le cuente qué pasó, qué pasó, qué pasó, aunque yo no le quiera contar. ¿Sí? Este sería el monitoreo negativo. El abuso físico, bueno, pues esta autora, ella hace una distinción entre castigo físico y abuso físico. Ella dice, ahora ojo, yo Samantha Barocio no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, simplemente les informo lo que ella dice, ¿no? Ella dice que el castigo físico es cuando tú adulto estás bajo control, ¿sí? Y lo que haces es por ejemplo, dar una nalgada, como a los niños chiquitos, la famosa nalgada a tiempo, dar una nalgada a mi hijo chiquito para llamarle la atención, pero la nalgada se la doy estando yo bajo control, se la doy por encima del pañal, o sea, no lo lastimo, simplemente lo que busco es como que asustarlo, digamos, ¿sí? Ella dice, el castigo físico es cuando el adulto está bajo control, no tiene la intención de lastimar ni tampoco lastima, simplemente es como para llamar la atención. Y el abuso físico, pues el abuso físico sí es, el adulto está fuera de control, el adulto busca, o sea, al final lo que quiere es lastimar y termina lastimando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las expresiones que diría un niño que vive en una casa con abuso físico? Pues me pega con el cinturón o con otros objetos, mi mamá o mi papá, tengo mucho miedo de que me peguen, me quedan moretones o me quedan lastimaduras cuando me pega, siento odio hacia él o hacia ella cuando me pega, ella o él es agresivo conmigo y ella o él es violento conmigo, ¿sí? Y finalmente la negligencia. Y la negligencia, volvemos a lo que yo les decía, o sea, esto no tiene que ver con que no te importen tus hijos. Tiene que ver, por ejemplo, con que a lo mejor estás demasiado ocupada o demasiado ocupado y entonces no le das el tiempo que ellos requieren, ¿sí? Entonces se sienten medio abandonados.
Y lo que pasa es que a veces cuando estamos tan ocupados y estamos en esa situación, pues finalmente sí nos perdemos de cosas y sí no te enteras de muchas cosas. O sea, cuando caes en esto, pues te dejas de enterar de un montón de cosas y dejas de conocer realmente a tus hijos. Entonces, la negligencia se vería de esta manera, ¿sale? Dice, su trabajo se interpone en la atención que me da. Es decir, pues por estar trabajando, pues a mí no me pela, ¿sí? Se me dificulta contarle mis problemas, puesto que se la vive ocupado o se la vive ocupada. Me quedo solo en casa la mayor parte del tiempo, ¿sí? Siento que no me pone atención. Mi mamá o mi papá ignoran lo que me gusta, o sea, no saben que me gusta. No saben que me gusta, no saben que no me gusta, no saben cuáles son mis intereses, no me conocen, pues. Y también ignora mis problemas, o sea, no sabe qué problemas tengo, no sabe lo que estoy pasando, no sabe lo que estoy viviendo, no se entera. ¿Sí? Ok. Acaba de llegar Vero. Bienvenida, Vero. Qué bueno que andas por acá. Entonces, siguiente. Entonces, acabamos de cubrir los estilos negativos, ¿sale? Vámonos ahora con los estilos positivos. Entonces, independientemente del resultado que te salga cuando hagamos la prueba, independientemente del estilo que te salga en términos de que si te saliera un estilo negativo, es importante conocer cuál es el estilo positivo, es decir, qué es lo que se esperaría de ti, ¿sale? ¿Qué es lo que sí tienes que hacer? Si tú quieres tener una disciplina adecuada en casa, entonces, ¿qué es lo que sí tienes que hacer? Entonces, vámonos con los estilos positivos. Primero, esta autora habla del monitoreo positivo, ¿ok? Entonces, el monitoreo positivo se refiere a, yo como mamá, tengo reglas en casa y ya las comuniqué, mis hijos las conocen. Esas reglas vienen con consecuencias y yo cumplo esas consecuencias, ¿ok? Además, yo conozco a mis hijos, sé quiénes son, sé que les gusta, sé que no les gusta, tengo comunicación con ellos me comunican las cosas, no porque yo los obligue, sino porque ellos me platican. Ellos tienen la libertad de platicar conmigo. Además, en el monitoreo positivo, además de que hay reglas, que hay límites, que hay consistencia en eso, que hay comunicación, también hay afecto, hay expresiones de afecto. Le digo cuánto lo quiero, ¿sí? Le digo cuánto lo quiero, por ejemplo, soy cariñosa con mis hijos, los abrazo, los beso, me abrazan, me besan, ¿sí me explico? O sea, hay una cercanía de cierto modo, ¿ok? Entonces, ¿qué diría tu hijo? ¿Qué diría tu hijo si hubiera monitoreo positivo en tu casa? Él diría o ella diría, yo a mi mamá le cuento espontáneamente mis cosas. O sea, me nace del alma platicar con ella, ¿sí? Yo quiero que mi mamá sepa mis cosas y entonces le cuento. Además, cuando voy a la escuela, pues me pregunta cómo me fue y me escucha atentamente, me pone atención, ¿sí? Incluso si está ocupado o está ocupada, mi mamá o mi papá, o están viajando, llaman para saber cómo estoy. Están al pendiente de mí, ¿sí? Me llaman, me escriben, me preguntan cómo estás, qué necesitas. ¿Sí me explico? Están al pendiente de mí. Cuando estoy triste o enojado, se interesan por ayudarme a resolver los problemas que yo tenga. Y además, mi mamá o mi papá establecen reglas, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y explican sus razones sin pelear, ¿sí? Me explican las razones de esas reglas sin pelear, lo que decíamos hace rato. Tenemos que generar en los hijos una actitud positiva hacia los límites. Entonces explico que estos límites están diseñados ¿para qué? Para que podamos vivir en armonía, para que podamos tener una sana convivencia, para mantenerte seguro, ¿sí? Para que haya justicia dentro de la casa, para que alguien no se aproveche de alguien más, ¿sí me explico? Y por otro lado está el comportamiento moral, ¿sale? Y el comportamiento moral tiene que ver con dos cosas, no es nada más el tema de la moral, ¿sale? El comportamiento moral implica, número uno, sí, de qué manera o qué tanto te ocupas en transmitirle a tus hijos tus valores, tus principios, ¿no? Digamos, tu filosofía de vida, ¿ok? ¿Qué tanto te preocupas por hacer eso? ¿Qué tanto te preocupas por hablarles de temas importantes, ¿no? Como sexualidad o como drogas, alcohol, ¿sí me explico?
¿Qué tanto te preocupas por esos temas? ¿Qué tanto aprovechas ciertas circunstancias para hablar con ellos? Porque, por ejemplo, yo siempre les digo, vean con sus hijos, dependiendo, y sin importar qué edad tengan, siéntense a ver con ellos la tele. Vean los programas que ellos vean. ¿Que ellos ven para qué? Pues para que puedas platicar con ellos. Porque ahí en programas de niños y de adolescentes, pues ahí vas a ver que alguien se equivoca o que alguien ofrece una disculpa o que alguien no se equivoca o más bien o que alguien no ofrece una disculpa o que alguien toma una mala decisión. Entonces ahí puedes aprovechar para hablar de esas cosas, ¿sí? Entonces, el comportamiento moral, ¿cómo se vería? Si le preguntáramos a tu hijo o a tu hija, tus hijos dirían, mi mamá me enseña a devolver objetos o dinero que no me pertenecen, ¿sí? Yo les estaba platicando, una de las chavas del grupo de Alas en Conciencia estaba diciendo, estaba platicando de las historias de la infancia, ¿no? Y estábamos hablando de eso, de cuando nos pusieron pues en una situación complicada los papás con las consecuencias que establecieron. Y yo les platicaba que yo me acuerdo que una vez acompañé a mi mamá, mis papás siempre fueron profesores de la UNAM, y entonces íbamos a hacer el súper a la tienda de la UNAM. Y entonces yo me acuerdo, pues, cuando estábamos chicos teníamos una situación económica bien complicada, ¿no? Íbamos literal contando el dinero y yo acompañaba a mi mamá al súper y yo llevaba la calculadora en la mano e íbamos sumando en la calculadora lo que ella iba metiendo al carrito para asegurarnos de no pasarnos. Y entonces en una de esas vi unos parches de Don Gato y su pandilla. Y yo quería los parches y pues mi mamá me dijo que no me los podía comprar. Y entonces mi hermana y yo vimos que había unos paquetes como abiertos, como que alguien ya había sacado, y se nos hizo fácil llevarnos. Nos los escondimos abajo de la blusa y nos los llevamos. Pues cuando llegamos a la casa y mi mamá se dio cuenta, mi hijita pues en ese momento nos trepó al coche y nos llevó de regreso a la tienda de la UNAM a devolver lo que nos habíamos robado. Y nos hizo decirle al gerente de la tienda de la UNAM que nosotros nos lo habíamos llevado y que aquí estaban de regreso. No, hombre, pues ya con eso tuve en mi vida, lo volví a hacer. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué tanto aprovechamos las oportunidades del día a día para enseñarles valores a los hijos? Entonces decíamos, ¿qué otra cosa, cómo se vería si tus hijos hablaran de esto? Si hago trampa en algo, mi mamá me explica que es mejor perder, ¿no? Con honestidad, que ganar y que no sea un verdadero triunfo, ¿sí? Si estropeo alguna cosa de alguien, me enseña a decir lo que hice y a ofrecer una disculpa. Mi mamá platica o mi papá platica conmigo sobre lo que es correcto e incorrecto de los comportamientos de los personajes o de los programas de televisión, por ejemplo. O cuando los chavos están más grandes, oye, pues mis papás hablan conmigo sobre mi futuro, sobre qué es lo que quiero, hacia dónde voy, qué me gustaría lograr, qué me voy a encontrar allá afuera, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues los dos estilos de disciplina, digamos, positiva, ¿no? O de estilos de educación positiva, hablan precisamente sobre comunicación, hablan sobre reglas, sobre consistencia en las consecuencias, hablan de afecto, también hablan de enseñar valores, ¿sí me explicó? Eso es en lo que nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Entonces, cuando termine, bueno, antes de que termine esta conferencia, les voy a mandar el test para que lo contesten y me lo manden de regreso y les digo cuál es el estilo de educación que es más predominante en ustedes, ¿sale? Y para que sepan perfectamente, exactamente en dónde es donde hay que corregir, ¿sale? Entonces, ¿qué implica el monitoreo positivo en comportamiento moral? Que era lo que yo les decía. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? O sea, ya me di cuenta qué es lo que no tengo que hacer, ¿ok? ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Ah, bueno, tiene que haber una comunicación abierta, ¿ok? Se tienen que establecer reglas y acciones disciplinarias, es decir, consecuencias cuando esas reglas son violadas, ¿ok? Entonces, dice, los papás promueven la autonomía de sus hijos y son firmes en el establecimiento de directrices del comportamiento. ¿Qué significa esto? Pues que tú vas a permitir, en vez de andar atrás de tus hijos, vas a permitir que ellos hagan las cosas por sí solos. Entonces, por ejemplo, en el taller de paternidad libre de gritos, lo que hacemos es establecer una rutina perfectamente clara. Una rutina que tus hijos puedan seguir por sí mismos para que tú no tengas que andar atrás de ellos.
Y dentro de esa rutina también hay opciones, y entonces ellos saben qué opciones están disponibles y qué sucede cuando no cumplen con esas opciones, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de no elegir o cuáles son las consecuencias de no cumplir? Después dice, el padre o madre de familia establece restricciones para las actividades de sus hijos. Pues claro, pues porque no se trata de que ellos hagan todo, ¿no? O sea, ay, Sonia. Entonces, hay que establecer restricciones. ¿Qué significa eso? Pues que es tu trabajo, no dejarlos que vean televisión todo el día, es tu trabajo que no estén pegados al celular todo el día, que no estén pegados a la tablet todo el día, es tu trabajo que hagan actividades físicas. Mi hermana dice actividades mentales, ¿no? Entonces a mi sobrino le dice, ya estuviste todo el día en los videojuegos, te quiero haciendo actividades mentales, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y entonces, no, pues voy a hacer un rompecabezas, o no, pues voy a leer un libro, o pues, pues no, vamos a jugar cartas. ¿Sí me explico? O sea, algo para que no estén pegados. Entonces, a ti te toca establecer restricciones, es parte de tu chamba, es parte de tu chamba decir, ¿sabes qué? Que a las 10 de la noche se apagan todos los dispositivos electrónicos, a las 10 de la noche, ¿sí? Es tu chamba decir, ¿sabes qué? En esta casa, nada está aquí acostado, por ejemplo. Exacto, todos participamos. Entonces, ¿qué onda? ¿Sacas la basura o limpias la cocina? ¿Qué prefieres? O sea, nos toca establecer restricciones porque eso es parte importantísima de la educación y de la formación de tus hijos. Entonces, el monitoreo positivo también implica supervisión. ¿Sí? Supervisión, por ejemplo, esta puede venir en muchos sentidos, ¿no? Supervisión implica pues que estés enterado qué programas de televisión ven, que estés enterado en qué apps tienen cuentas, ¿no? O sea, cuáles son las redes sociales que utilizan, de qué manera están utilizando, por ejemplo, el celular, si es que ya tienen celular. Por ejemplo, supervisión involucra, pues que si están llevando a cabo una actividad nueva, pues que esté supervisada esa actividad nueva, ¿no? Para que aprendan a llevarla a cabo correctamente. Decíamos, el monitoreo positivo de comportamiento moral involucra pues que haya límites, involucra que haya posturas muy claras con respecto a las reglas y dice aceptación emocional, contención del comportamiento y modelaje prosocial. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo puedo aceptar las emociones de mis hijos, yo puedo escucharlos cuando quieren expresar emociones, yo puedo acompañarlos en la expresión de emociones, pero también hay una contención del comportamiento, es decir, se vale estar enojado, pero no se vale azotar puertas, ¿no? Se vale estar frustrado, pero no se vale romper cosas. Se vale estar muy, muy enojado, pero no se vale faltar al respeto. ¿Sí me explico? Tiene que haber una contención del comportamiento. En Paternidad Libre de Grito siempre les digo, pones límites a la expresión de la emoción, no a la emoción. Ellos tienen derecho a estar enojados y frustrados y tristes y deprimidos y decepcionados. Lo que no pueden es llevar a cabo comportamientos de esa naturaleza, ¿no? Que maltraten algo, que rompan algo, que maltraten a alguien, que lastimen a alguien, ¿sí? Y modelaje prosocial, pues tiene que ver precisamente con lo que decíamos hace rato, con el tema de los valores, o sea, que ellos te puedan ver, ¿sí? Llevar a cabo acciones que tienen que ver con lo que tú quieres modelar en ellos, o más bien lo que tú quieres que ellos aprendan. Pues yo quiero tener hijos generosos. Oye, pues te tienen que ver a ti llevar a cabo acciones generosas. O sea, yo quiero hijos preocupados por el medio ambiente, pues a ti te tienen que ver en tu casa haciendo las botellas de PET o reciclando envases o separando la basura. ¿Sí me explico? O sea, tiene que haber un modelaje prosocial. Oye, ¿quieres que sean capaces de resolver las cosas hablando? Pues te tienen que ver a ti resolver las cosas hablando. Tienen que verte también, por ejemplo, que cuando tú tienes una dificultad con alguien, pues que tú hablas las cosas con esa persona, ¿sí? Y después dice, bueno, hay una relación estrecha entre padres e hijos y eso se da a través de todo lo anterior, ¿sí me explico? A través de una comunicación, a través de una cercanía, a través de la expresión de afecto, ¿sí? A través del acompañamiento. Y decíamos, también se enseñan valores por medio del modelaje prosocial, decíamos. ¿Por qué? Pues porque finalmente hay ciertos factores que son esenciales para el desarrollo del comportamiento moral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es eso? Pues la existencia del sentimiento de culpa, ¿sí? O sea, que está bien, de cierta manera, esperaríamos que ellos se sintieran culpables cuando lastiman a alguien o cuando llevan a cabo una acción incorrecta. Lo que no queremos es que se queden ahí, ¿me explicó? O sea, lo que queremos es que, pues que puedan salir de ahí, entonces les vamos a dar alternativas para reparar el daño de modo que no se queden nada más con la culpa.
pero también buscamos que desarrollen empatía, ¿sí? Como pues muchas veces a través de las consecuencias o a través de acciones, ¿no? Acciones que llevamos a cabo en el mundo real. También pues llevar a cabo acciones honestas y que se den cuenta que se siente bien llevar a cabo acciones honestas, ¿sí? Creencias positivas sobre el trabajo, por ejemplo. Entonces, transmitirles que está bien, o sea, que es positivo trabajar, que es positivo echarle ganas, que a veces las cosas cuestan trabajo, pero que está bien, ¿sí me explico? Y la reparación del daño, lo que yo decía hace un momento, es importantísimo que cuando nosotros establezcamos consecuencias para sus acciones, pues que dentro de esas consecuencias venga la oportunidad de reparar el daño. No es nada más, pide una disculpa, perdón, ¿no? Y que ni la sienten. O sea, es, ok, ¿qué vas a hacer para reparar el daño? Lastimaste a tu hermano, ¿qué vas a hacer para reparar el daño? Oye, rompiste algo aquí en la casa, ¿qué vas a hacer para repararlo? ¿Sí me explicó? Entonces, hay que trabajarle por ese lado. Y bueno, pues entonces decíamos, pues las consecuencias, ¿no? Y este tema es súper importante, o sea, asegurarnos de que haya consecuencias y no castigos, es decir, que la consecuencia se relacione con la falta, ¿no? Decíamos, desde la disciplina positiva, pues se habla de las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas, entonces es muy importante que ellos puedan tener consecuencias pues, que realmente les permitan aprender de la situación para que no la repitan, ¿sí? Entonces, algo bien interesante con respecto a esto, al llegar para cuando tus hijos lleguen a la adolescencia, ¿no? O sea, al llegar a la adolescencia, un tipo de disciplina apropiado se va a convertir básicamente en un factor de protección para todas las conductas de riesgo. ¿Sí? Repito, si tú tienes en tu casa un tipo adecuado de disciplina, eso los va a proteger contra las conductas de riesgo. Es decir, si en tu casa estableces una disciplina apropiada, va a ser muchísimo menos probable que tus hijos se involucren en comportamientos que favorecen los daños y la violencia no intencional, que consuman tabaco, que consuman alcohol, que consuman drogas, que lleven a cabo comportamientos sexuales que provocan embarazos no deseados o enfermedades o infecciones sexualmente transmisibles, que se involucren en comportamientos alimenticios no saludables y que por lo tanto desarrollen trastornos de alimentación, que sean chavos inactivos físicamente, que sabemos que eso también es un problema bien grande de esta generación. Entonces, si tú estableces bien la disciplina y los límites en casa, los vas a proteger de todo esto. Porque cuando lleguen a la adolescencia va a ser mucho menos probable. Y esto no es teórico, ¿ah? O sea, esto es resultado de una investigación. No les puse aquí los detalles porque les decía, pues es mucha información y yo tampoco quiero extenderme muchísimo tiempo, pero esto fue resultado de una investigación, o sea, se encontró que en las familias donde los papás tenían un estilo de disciplina adecuado, esto lo hizo Paula Inés Cuña Gomide, o sea, la persona que les dije que desarrolló el inventario de estilos de educación. Entonces, en las familias donde había estilos de educación positivo, había menos presencia de conductas de riesgo, menos, o sea, y era una diferencia radical entre las familias que tenían estilos negativos, la cantidad de conductas de riesgo que había en esos hijos y la diferencia que había con las familias que tenían estilos positivos. Entonces, vale muchísimo, muchísimo la pena ponerse a trabajar en esto, esforzarse en corregir lo que haya que corregir, en apretar las tuercas que haya que apretar. Entonces, pues obviamente, como siempre yo me pongo a su disposición, yo siempre les he platicado que pues en el taller de paternidad libre de gritos lo que yo busco es eso, ayudarles a que aprieten las tuercas en todos los lugares. O sea, en ese taller vamos o sea, hablamos desde la cosa más pequeña en términos de la educación de los hijos hasta la cosa más grande. Hablamos de emociones, hablamos de límites, hablamos de consecuencias. ¿Para qué? Para ir apretando tuercas en el camino. Entonces, pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con respecto a cómo hacer esto en casa, pues ya saben que cuentan conmigo, me pueden escribir, ya me tienen en Facebook. Ahorita les voy a pasar, ¿cómo le haremos? Yo creo que háganme un favor. ¿Me pueden poner aquí en el chat su correo electrónico? Y les voy a poner, si me ponen acá, aquí le voy a poner,
Pónganme aquí su correo electrónico, por favor. ¿Sale? Si me ponen ahí su correo electrónico, ahorita mismo en cuanto terminemos aquí, les voy a mandar el inventario para que se lo apliquen a sí mismos. ¿Sale? Se lo apliquen a sí mismas. Tendrían que aplicarse uno por cada hijo que tengan. ¿Ok? Entonces, si tienes 3 hijos, lo tienes que contestar 3 veces. ¿Ok? Sería uno para cada hijo. Son 42 preguntas. Entonces, se los mando para que lo hagan y me lo regresen y yo los califico y les digo cuál es el estilo de educación predominante en ustedes y cuáles serían las recomendaciones para mejorar. ¿Sale? Gracias, Ana Tere, vi que ya me lo pusiste. Entonces, gracias, Nancy, también. Ahorita yo los copio. ¿Sí? Qué nervios, dice Sonia. Dice Ana Tere, qué nervios. No, hombre, pues al contrario. Así es como podemos mejorar. Y lo que me encanta de ese inventario es que muy claramente te dice dónde le estás regando. ¿Sale? Entonces, de nada, Sonia. Chicas, pues entonces la dejamos hasta aquí. Les agradezco en verdad muchísimo que se hayan venido hasta acá conmigo, que se hayan conectado a esta sesión de Zoom para hacer la grabación. Le hacemos así. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana, con suerte, con mejor internet aquí en la casa. Gracias. Bye. Gracias. Gracias por todo, estuvo increíble. Qué bueno que les gustó. Gracias. Muchas gracias. De nada. Hasta pronto.